Muy buenas noches con todos. Es para mí un gusto darles la bienvenida a este espacio en vivo en el cual nos vamos a permitir abordar un tema específico, ¿sí? Esta noche vamos a tener o estar acompañados por una psicóloga, la psicóloga que trabaja directamente con nosotros, es la psicóloga Camila Malo, quien nos va a apoyar en el tema en el desarrollo del tema planteado, ¿sí? El tema de esta noche es la lucha contra la depresión en el ámbito laboral, ¿sí? Los riesgos psicosociales, el derecho y la salud mental, ¿sí? Eso nos vamos a permitir desarrollar a lo largo de la siguiente hora. Entonces, espero que simplemente Camila se conecte y con eso podemos tranquilamente arrancar. A ver. Permítanme. Perfecto. Muy buenas noches, Camila. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahí se me ve. Perfecto, sí. Ahí estamos, perfecto. ¿Cómo Ya. estás? ¿Cómo has pasado? Todo bien, todo tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho. Justo le estaba comentando a toda esta comunidad que el día de hoy vamos a tener un conversatorio los dos y vamos a Ujú. abordar el tema de la lucha contra la depresión específicamente en el ámbito laboral, porque hay que tener en cuenta que si no estoy equivocado, anteayer fue el Día Mundial de la Prevención de la Depresión, ¿verdad? Justamente, sí. Entonces, justo en ese sentido, me ha parecido importante que podamos conversar al respecto y sobre todo darles enfoque de los riesgos psicosociales que ya tantas veces hemos hablado en este espacio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, para poder iniciar ya de una vez, me gustaría dar unas pequeñas, unas pequeños datos introductorios, digámoslo así, ¿no es cierto? Eh, Hay que tener en cuenta que la idea clave de todo este conversatorio es que más allá de ser un espacio conmemorativo de este día o tal vez discursivo sobre el tema, es un espacio que yo considero es necesario, porque la referencia al Día de la Lucha contra la Depresión sirve como un punto de partida, pero el objetivo tiene que ser siempre más profundo, tenemos que propender a ir más allá, que en este caso sería analizar cómo el trabajo puede convertirse en un factor que puede llegar a agravar o detonar algún tipo de afección o problemas de salud mental continuos en el trabajador. Y sería importante saber qué implicaciones tiene todo esto desde el derecho y obviamente desde la psicología. Ujú. ¿Qué opinas tú al respecto, Cami, por favor? Sí, justamente, bueno, durante mucho tiempo el tema de la depresión ha sido tratada como un asunto muy estrictamente privado, casi inclusive se lo podría hasta tomar como íntimo. Sin embargo, cuando esto ya afecta en el entorno laboral o ya está presentado en el entorno laboral, sí tiene una incidencia que es directa y sostenida. Esta siempre afecta en la vida emocional de la persona y se puede llegar a seguir sosteniendo esa idea cuando ya empieza a afectar en la vida como tal, ¿no? Es decir, que esta ya se vuelve insostenible, se va fuera de las manos de uno. Por eso, en el ámbito laboral, la depresión se llega a manifestar de diferentes formas. No siempre es un seguimiento lineal. Cada persona es diferente y así se manifiesta, ¿no?
se puede reconocer, son reconocidas como un problema de una disminución de rendimiento, errores frecuentes en el trabajo, la irritabilidad, aislamiento, incluso el ausentismo. Y algo que, digamos, es muy notorio, que puede llegar a ser hasta incómodo para el entorno laboral, es que se puede dificultar en la toma de decisiones. Ya. Ujú. Eso quiere decir entonces que este fenómeno, este problema de la depresión, ya deja de ser un asunto netamente privado, ¿no es cierto? Sino que ya tiene una incidencia laboral porque afecta a todos los estratos en los que yo me estoy desenvolviendo, ya que la salud emocional de las personas es un punto básico inclusive para que sea productivo, ¿verdad? Justamente, sí. Todos somos conscientes que el tema, el trabajo, ocupa muchísimo una parte central de nuestro tiempo, ¿no? Nuestra Ujú. energía y así, pero indiferentemente, esa es como la identidad de los individuos, cómo ellos manifiestan lo que sienten. Por eso, ignorar su impacto en la salud mental y en el ámbito laboral no es neutral. Es que es una Ujú. forma de que las personas dicen que se sienten mal, que no están haciendo las cosas bien, que tal vez están ofuscados del trabajo. Parece que se te Inclusive, fue el audio, ay, perdón. sí, ¿me escuchan? Ahí está bien. Sí, ahí perfecto, sí. Ya, justamente hablaba como que ignorar el impacto de la salud mental y con el ámbito laboral no es neutral, porque es una forma de omisión, porque el estrés laboral es una respuesta ante las demandas percibidas como las que son excesivas en el trabajo. Ya. Entonces, esto también podría ser considerado como una consecuencia de tal vez problemas específicos dentro del trabajo. Hablemos de estos temas de acoso laboral, por ejemplo, que ahora son tan importantes ya que existe este protocolo mediante el cual se ha tratado pues de regular y prevenir este tema del acoso y la discriminación laboral. Estaría ligado a esto realmente, ¿no es cierto? Sí, claro que sí, porque el tema de llegar a un acoso laboral, primeramente a la persona que está siendo víctima de este acoso laboral, pues se puede llegar con una ansiedad que esa sí puede derivar a una depresión. Ya, Eso puede ya, afectar definitivamente en su ámbito laboral, en su salud mental, en su ámbito personal. Entonces, bueno, como lo decía, es como tratado un asunto muy íntimo que realmente no se lo toma en cuenta ahora, pero en realidad en Ecuador se ha abierto un poquito más estos temas y se han tomado como cartas al asunto sobre esto. sí, 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 es verdad. Entonces, ya con esta idea en mente, hablemos ahora sí un poquito más de los riesgos psicosociales. Como Ujú. yo lo había explicado en otros espacios igual similares a este, los riesgos psicosociales vienen a ser todos aquellos que afectan de una manera directa o indirecta al trabajador, pero atentan contra su salud y estabilidad mental y psicológica, ¿correcto? Ujú. ¿Qué nos podrías decir tú respecto de estos riesgos psicosociales? Ya. Primeramente, hay que tomar que los riesgos psicosociales se llegan a manifestar de una manera progresiva y es así cuando esos riesgos empiezan a acumular. Este, bueno, inicialmente pueden aparecer síntomas que puede ser como se los pueden llegar o como no tomar mucho en cuenta, como por ejemplo un dolor de cabeza, la fatiga, irritabilidad y dificultades de concentración y también problemas de sueño, que una persona puede llegar a tomarlo y decir, bueno, o sea, solo estoy un poco estresado, ya me va a pasar mañana y así, pero esos síntomas persisten. Por eso, cuando estas condiciones se mantienen durante bastante tiempo, es cuando el impacto de estos riesgos llegan a profundizarse y se pueden observar una disminución significativa en el rendimiento de la persona, en su motivación, en los sentimientos de tal vez de ineficacia.
Tal vez también llega a pasar una pérdida de sentido del trabajo y estos síntomas afectivos son completamente compatibles con un cuadro depresivo. Perfecto, me queda claro. Existe una pregunta de David. Respecto del despido intempestivo, una empresa tiene para pagar la liquidación 30 días, ¿sí? Eso es importante aclarar. Ahora, retomando nuestro tema, Camila, a mí me parece importante también delimitar desde el punto de vista ya jurídico, ¿no es cierto? Que toda la explicación que nos diste respecto de lo que son estos riesgos psicosociales, en el ámbito jurídico tendría que tomarse en cuenta que no se limitan únicamente a situaciones externas, sino que muchas veces dentro del entorno laboral se encuentran normalizados. ¿Y cómo estarían normalizados, podrían decir ustedes? Es a través de una sobrecarga de trabajo constante, unas jornadas extensas de trabajo en la que no existe una verdadera desconexión, porque tenemos casos en que hay trabajadores que prestan sus servicios de manera presencial y se les exige que se queden después de su horario normal o que ingresen antes de su horario normal. O si es que tienen teletrabajo, no se tiene claramente establecido los tiempos de desconexión. Y se cree que porque está en teletrabajo, yo puedo exigir más a esta persona o inclusive hacerle requerimientos a altas horas de la noche. De igual manera, se ve plasmado este tipo de riesgo cuando existe una presión constante para obtener resultados. Así como estos tipos de estilos de jefaturas, yo no les podría llamar ni siquiera liderazgo, son estas jefaturas en las que se aplica un autoritarismo y que además existe una negligencia total y absoluta. Porque si habláramos de liderazgo, este escenario ni siquiera se debería suscitar, ¿no es cierto? Y bueno, lo que habíamos hablado, el tema del acoso, el tema del hostigamiento, tratos humillantes. Recientemente justo tuvimos un caso que derivó en un visto bueno en el que a una persona que fue contratada para una función específica administrativa se le obligaba también a hacer tareas de limpieza en su sitio de trabajo. Esa era una verdadera barbaridad, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos en cuenta todos estos escenarios, sería importante determinar una distinción, ¿sí? Que no todo estrés, entendería yo, es patológico, pero el estrés crónico y sostenido, sin mecanismos de contención, puede convertirse a la larga en un factor de riesgo, ¿verdad? ¿Cuál sería tu criterio respecto de este tema del estrés como tal? Justamente hay un estudio, bueno, hay numerosos estudios donde evidencian que las personas que tienden a tener depresión es porque tienen mayor riesgo con lo que es la pérdida de empleo y justamente lo que comentan que es el deterioro de relaciones laborales, por decir el caso que decía, que aparte de hacer su trabajo tenga que hacer limpieza. Eso lo que genera es la cronificación al malestar si es que no se recibe esa atención adecuada en el trabajo. Justamente también antes de responder está lo que es el síndrome del burnout, que eso implica un agotamiento emocional demasiado fuerte para la persona, una despersonalización y una baja realización para el trabajo. Bueno, ahora sí, según los manuales de diagnósticos internacionales que se trabaja en el ámbito psicológico, que es el DSM-5 y el CIE-11, se puede tomar que sí, el tema de un estrés crónico diagnosticado se presencia en una persona que ya puede llegar incluso a tener un pequeño episodio de depresión. Como lo que puede ser, y cuando digamos estas dos se unen, a la persona le hace un deterioro incluso de cognitivo, emocional y hasta somáticas. Porque estos Ahí, perdón que te interrumpa, ahí podría generarse estos que se denominan ataques de pánico, tal vez. Sí.
Sí, justamente porque la persona no tiene las herramientas como para poder saber cómo sobrellevar esta situación. Si es que está pasando justamente, voy a tomar el ejemplo, Ujú. trabaja, hizo sus archivos y luego el jefe le dice, por favor, limpia la oficina. Entonces puede que eso aparte de todo el estrés, el cansancio y todo lo que pudo haber generado en su horario laboral, hacer cosas que no competen en su ámbito puede llegar a generar un ataque de pánico e irritabilidad. Justo analizando este caso, porque este fue un caso reciente que lo manejamos, como digo, en efecto existía todo esto. Esta persona fue contratada específicamente como cajero no financiero. Sin embargo, le habían cargado funciones de bodega, le habían cargado funciones adicionales que tenía que realizar los asientos contables, que tenía que ingresar al sistema del SRI, que adicionalmente tenía que manejar determinados temas de personal y que, aparte de eso, una vez por semana tenía que realizar la limpieza de toda la oficina, incluido baños, ¿sí? Y se había dado el caso que un día el jefe inmediato le ordenó que vaya a sacudir una alfombra en la parte exterior del sitio de trabajo. Entonces, en este caso se configuraban básicamente todas las señales que yo manifesté hace un momento. ¿Qué opinión tienes al respecto, Camila? Bueno, realmente es algo que está súper mal de parte de la empresa, porque eso genera, como ya lo mencioné, un deterioro a la persona muy significativo. Y eso puede llegar a afectar en su ámbito tanto laboral, social y personal, ya que la persona puede llegar incluso a sentir que en su trabajo no es suficiente, por algo me mandan a hacer más cosas, o yo por qué tengo que hacer cosas que no es de mi área. Entonces, eso sí puede llegar a generar una depresión porque la persona no se siente indispensable en el trabajo. Puede ser también, por ejemplo, la falta de control sobre las tareas y las tomas de decisiones afecta bastante al rendimiento de la persona. Ya, ya. Con todo esto en mente me salta otra pregunta. Yo he visto casos en que hay personas que cuando sufren este tipo de escenarios no vinculan directamente que el malestar emocional que tienen está vinculado al trabajo. Muchas veces lo atribuyen a cualquier otro tema, ¿sí? Pueden decir tal vez por conflictos personales, pero nunca se detienen a pensar en que está vinculado con el trabajo. ¿Has visto tal vez casos así o por qué crees tú que se generan este tipo de escenarios? Sí, es que justamente como mencionaba al inicio, puede que ya se encuentren síntomas en la persona de malestar, pero la persona Ujú. puede llegar a pensar es solo un simple estrés, es un simple dolor de cabeza, ya me pasa y así. Justamente en consultorio hay un tema sobre casos de que las personas se sienten mal por el tema de que me siento triste, ya no quiero trabajar, estoy decaído, no quiero levantarme de cama, que esos son síntomas de depresión. Y justamente no saben identificar de dónde vienen esos síntomas de depresión. Hay que saber o hay que enseñar a poder identificar de dónde vienen esos síntomas de depresión. Porque si una persona tiene una vida tranquila, tiene buena relación con familia, con amigos, pero en tu trabajo no, pues hay que saber enseñarles e indicarles cómo identificar cuál es el entorno que está afectando su vida. Perfecto, me queda claro. Un tema, un paréntesis a todas las personas, las 98 personas que están conectadas en este momento, les invitamos a que formulen cualquier tipo de pregunta que ustedes quieran que la absolvamos en este espacio, obviamente respetando la temática. Sí podemos absolver otro tipo de preguntas, pero al tratarse de un conversatorio específico, sí vale la pena que formulemos las preguntas que ustedes crean pertinentes sobre este tema. Ahora sí, retomando nuevamente el hilo de la conversación, Camila,
Me parecería importante también determinar que la depresión, hemos hablado de la depresión que se puede generar por un entorno laboral tóxico. Inclusive hemos hablado de este síndrome del burnout, que ya lo vamos a desarrollar un poco más. Pero, ¿qué pasa en aquellos casos en los que la depresión no se ha generado en el entorno laboral? Por el contrario, hablemos de que tal vez el entorno laboral es tranquilo, pero sin embargo la persona no está bien. Por temas externos o por temas específicos se ha visto afectada. ¿Qué afectación podría tener a su trabajo y qué podría ocurrir si es que esta persona tal vez ya sufre de una depresión crónica? Justamente puede llegar a afectar en su rendimiento laboral, puede llegar a presentar ineficacia, ausentismo, incluso tal vez una falla en la toma de decisiones, porque si es que una persona no se encuentra, digamos, estable, no va a poder, poder generar un buen trabajo en su ámbito laboral, ¿no? Entonces, por eso siempre es necesario poder tener, o bueno, saber si es que algo me está pasando a mí, si ya hay señales que ya me afectan vida diaria, todos los días, es necesario hacerse atender, porque eso no solo va a afectar en el ámbito laboral, sino que luego puede subir escalones y eso puede generar muchísimos problemas en su ámbito social, personal, familiar. Y bueno, el que más es un poco más impactante es cuando eso afecta muchísimo en el ámbito personal. Comprendido. Entonces, bajo ese esquema, quiere decir que actualmente las empresas, los empleadores en general, tienen la obligación de generar políticas preventivas, que es básicamente lo que yo he manifestado en algunos de estos espacios en vivo, porque yo puedo decir con total apertura y una preocupación que tengo es de que seguimos nosotros tal vez como sociedad, como un principio realmente arraigado, es que tenemos una cultura reactiva. ¿A qué me refiero? Espero que me caiga todo el edificio encima para ahí recién ver qué posibilidades tengo de salir primero del edificio que me cayó y luego de tratar de arreglarlo. Cuando yo podía perfectamente haber tomado las medidas preventivas, tal vez apuntalándole, arreglando sus cimientos para evitar que se caiga. Pero yo veo lastimosamente que eso no existe en nuestra, arraigado al menos en nuestra sociedad. Siempre Sí. estamos hasta el último momento esperando que exista el escenario que nos haga reaccionar, pero no pensamos o no vamos más allá cuando se trata de este tipo de temas. Y eso a mí me parece bastante preocupante, ¿no es cierto? Ahora, te Justamente, tengo... sí, ¿Qué? Perdóneme. eh, justamente sería ideal que en las empresas podrían dar una psicoeducación o una charla informativa sobre ese tipo de aspectos. Por ejemplo, cómo identificar si tengo depresión, cómo identificar si tengo ansiedad, para que las personas, los trabajadores, puedan tener esa información y puedan hacerse tratar antes de que el problema justamente explote, como que el edificio caiga. Sería ideal que se llegue a tener charlas informativas sobre estos temas. Sí, ese tema me parece muy interesante porque incluso cuando se aprueban cualquier tipo de reglamento, entre los que se encuentran los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo, que tienen ya contemplados los riesgos psicosociales, se debe hacer esta suerte de comunicación, de intercambio, socialización con los trabajadores. Pero yo veo que muchas veces es nulo, no existe esa socialización. Entonces, ¿cómo se puede hablar de una cultura de prevención si no se toma en cuenta estos escenarios, ¿no es cierto? Tenemos un comentario de Fabián, lastimosamente, ese es su punto de vista, es muy respetable, pero actualmente existen ya
estudios médicos, clínicos, etcétera, que determinan qué es la depresión, cómo la afecta a la persona, sea el trabajador o ya a la persona como individuo. Entonces, hablar de ese tipo de soluciones nos sigue encasillando en lo que hemos venido diciendo respecto del tema de la reacción. Únicamente reaccionamos a veces de la peor manera posible y lejos de apoyar en el tema, lo que hacemos es ahondarlo, ¿no es cierto? Entonces, sobre esa base, justo Camila te decía que yo tenía una consulta. Nosotros, ya cuando, con todo ese antecedente que hemos venido conversando, ¿cómo podríamos diferenciar lo que es una tristeza de lo que es un agotamiento emocional, que es justo el burnout, que te dije que íbamos a conversar sobre el tema, y la depresión clínica? Porque cada uno, entiendo, tiene sus características propias y tiene sus efectos posteriores, ¿no es cierto? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Ya, justamente en el ámbito psicológico se trabaja con dos manuales, que es el DSM-5 y el CIE-10. El que más se usa es el DSM-5, que ese es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Es la edición número 5, que es la que se usa en la actualidad. Entonces, ¿en qué nos ayuda este manual? Es en poder diagnosticar cada trastorno mental, pudiendo tomar en cuenta todos los criterios que tiene un trastorno, ¿sí? Entonces, ¿en Ya. qué se diferencia el burnout de la depresión? Primeramente, el burnout es llamado síndrome de burnout y la depresión ya es un trastorno. ¿Qué hace diferencia entre síndrome y trastorno? Es que el trastorno ya es algo que afecta a la vida diaria, mientras tanto que el síndrome no se puede llegar a diagnosticar. ¿Sí? Entonces, Ujú. en la depresión ya es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por la presencia de persistente tristeza, pérdida de interés, pérdida de placer a las cosas que le gustan. Justamente algo que es bastante importante es cuando ya se empieza a presentar las alteraciones cognitivas y las emocionales de la persona. Esto porque generan un deterioro significativo para la persona en su funcionamiento personal, Ya. social, laboral, familiar, ya que esta depresión se llega a manifestar de muchísimos síntomas, pero el trastorno, bueno, o la depresión se puede llegar a diagnosticar, es un trastorno, mientras tanto que el síndrome no es un trastorno. Ya, correcto. Pero este tema del burnout es el que le saben asociar directamente, hablando, bueno, en términos mucho más generales, no tan técnicos, obviamente, cuando una persona se siente tan cansada, tan abrumada, llamémosle así, que hasta le cuesta levantarse todos los días. Peor aún ir a un trabajo y ser productivo, ¿verdad? Uh -huh. Sí, justamente, pero a ver, el síndrome de burnout es solo un síndrome en el desgaste en el ámbito profesional, Ya. no va para el ámbito personal, ¿sí? Sino que ese es un estado justamente de agotamiento físico, mental, emocional causado por el estrés laboral, pero ya siendo un estrés laboral crónico, así mismo como sea un trastorno de estrés crónico, pero siendo en el ámbito laboral, ¿no? Ya afecta en el ámbito profesional y sí requiere intervención, pero no se lo puede diagnosticar. Más bien se puede dar una intervención para poder prevenir consecuencias más graves para que no se genere una depresión. Justo tenemos un comentario en el que nos dicen que la depresión debería ser tomada en muchas ocasiones como una discapacidad. ¿Qué opinas tú al respecto? Justamente sí, hay muchísimos estudios, como ya lo mencioné, y bueno, tengo también bastantes estudios que me gustaría compartir sobre el tema de la depresión. Pero sí, o sea, realmente yo les invito a informarse bastante sobre la depresión porque no es como un comentario que se puso hace un momento. La depresión no es algo que se lo puede tomar a la ligera porque puede llegar a ocasionar, puede llegar a tener consecuencias muy graves en la persona y afectaciones no solo para ella, sino para el ámbito en que él vive.
en el entorno donde se desenvuelve. ¿Qué nos puedes comentar de esos estudios que acabas de mencionar, por favor? Sí, justamente aquí yo tengo un estudio que yo lo, lo puse como importante porque me gustaría compartirlos justo en el ámbito de Ecuador. Es que realmente la salud mental sí ya ha podido ya adquirir una relevancia. Esta ha sido una relevancia bastante creciente y ha sido justamente como estamos ahora como un debate social, especialmente a partir del reconocimiento de estos riesgos psicosociales, ya que estos riesgos psicosociales es un componente esencial y para la seguridad y social y salud en el trabajo. Ujú. ¿Sí? Justamente hay varios estudios que solo que tienen como objetivo el poder analizar la depresión en el ámbito laboral, como desde una mirada como integral, pueden abordar estos riesgos psicosociales, cómo afecta tanto para la persona, cómo afecta tanto en la empresa, pudiendo mostrar qué estrategias de prevención se podrían dar en el tema de depresión cuando una persona lo presenta, sus factores detonantes y también cómo agravan el tema del ámbito laboral, cómo agrava estos síntomas y se genera ya un trastorno de depresión. ¿Sí? Aquí un estudio, yo, bueno, aquí lo tengo y justamente habla sobre que el trabajo no solo constituye como una actividad económica, sino que también es un espacio que influye de manera directa en la identidad y en el bienestar emocional y la calidad de vida de las personas. Por eso, cuando las condiciones laborales son adversas, el trabajo puede convertirse en un factor detonante o agravante para generar un trastorno de depresión. Uh-huh. Ok, perfecto, me queda bastante claro. Con todo esto que nos estás manifestando, a tu criterio, ¿qué errores crees tú que cometen las organizaciones, los empleadores de estas empresas cuando abordan el tema de la salud mental? ¿Sí? Eh, Sobre todo estas empresas que lo toman como un discurso, como algo que simplemente un formalismo que debía cumplir, pero no tiene una trascendencia realmente importante dentro de mi organización. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué errores son los que cometen? Justamente yo creo que esto ocurre principalmente porque cuando, digamos, se da ese discurso, solo se tiende a individualizar el malestar y así atribuyendo a la falta de habilidades personales para manejar la presión o trabajar justamente bajo presión o al carácter de la persona, ¿sí? Sino esto no se toma como una característica o una consecuencia de lo que puede llegar a pasar en el trabajo, sino que se lo individualiza y como decir, se culpa a la persona de que llegue a pasar a tener algún tipo de estos síntomas. Justamente también puede ser como ese miedo a llegar a ser estigmatizados, como al perder el empleo o a sufrir o alguna represalia para este impacto sobre el trabajo. Y por eso tiene como algún resultado que el trabajador llegue a internalizar el problema, sino no lo llegue digamos, asume la responsabilidad, más no el trabajo. Por eso ese sufrimiento se lo queda a la persona y no llega a identificar justamente si ese malestar es por él, por su ámbito social o por su ámbito familiar, o siempre como que dejan de lado lo que es el trabajo. Nunca echan la culpa para el trabajo. Por eso siempre no cuestionan las condiciones estructurales de lo que genera. Totalmente de acuerdo. En efecto, muchas veces las empresas, los empleadores no son conscientes de estos riesgos psicosociales y como lo dije, únicamente lo mantienen como un tema de mero trámite. Tengo tal vez el protocolo de prevención de riesgos, pero simple y llanamente no lo aplico. No tengo un canal de denuncia, por ejemplo, que son tan importantes ahora
y que estos canales de denuncia sean seguros. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es no revictimizar a la persona que se ve tal vez inmersa en estos escenarios tan complejos dentro de un entorno laboral, ¿no es cierto? Ahora, hablando desde el punto de vista netamente psicológico, ¿cómo una empresa crees tú que podría equilibrar este tema de su productividad frente al bienestar de sus trabajadores, sin caer en un extremo o en el otro, ¿no? Que se mantenga una suerte de equilibrio. ¿Cómo crees tú que se podría equilibrar estos dos temas? Justamente, primeramente, el trabajador o la persona tiene como, tiene que, bueno, tiene como derecho poder desempeñar sus funciones en un ambiente laboral y seguro, que sea digno y saludable para él, ya que sin ser objeto de discriminación, de acoso o de burnout, justamente por los motivos de salud mental. Por eso, a pesar de avances normativos, persisten estos desafíos importantes como es la subnotificación de problemas de salud mental, también el miedo a tener problemas laborales, como el tema de no poder no tener como regaños de parte de superiores, y también yo creo que se ha llevado a tener una limitación grande de aplicación de protocolos para una intervención psicosocial. Justamente como mencionaba hace un momento, sería ideal que puedan llegar a tener estas psicoeducaciones, estas charlas informativas, para que puedan saber y entender qué son estos tipos de trastornos que pueden llegar a generar específicamente en el ámbito laboral. Sí, al menos nosotros somos firmes creyentes de que la capacitación puede realmente fomentar un cambio en toda la estructura organizacional de una empresa. Porque muchas veces se cree que los únicos que necesitan capacitarse o escuchar cierto tipo de charlas son los trabajadores. Y no se toma en cuenta a los mandos medios o inclusive a los de nivel jerárquico superior, cuando son esos también los llamados a conocer a mayor profundidad este tipo de temas, porque caso contrario, ¿cómo van a poder afrontar una realidad de esta magnitud si no conocen sobre la misma? Entonces sí, concuerdo plenamente contigo en que estas charlas, esta capacitación tiene que ser recurrente, yo diría por lo menos una cada trimestre, porque dentro de este protocolo que tantas veces lo hemos mencionado de prevención del acoso y la discriminación laboral, se habla de que deben existir por lo menos dos charlas, una cada semestre. Pero al menos si es que es una empresa que tiene una alta complejidad, que se ve afrontada a diferentes escenarios, que maneja diferentes tipos de personal, entre obreros y personal administrativo, yo consideraría al menos de que se debería realizar una charla cada trimestre. ¿Tú qué opinas? Sobre todo en este tipo de empresas. Por ponerte un ejemplo, hablemos de Petroecuador. Es una empresa inmensa que maneja tanto un personal administrativo grande porque tiene que manejar diferentes temas a nivel nacional y adicionalmente tiene un personal operativo que es el que se encarga en campo de extraer el petróleo, envasarlo, enviarlo por el oleoducto, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que sí, o sea, es totalmente necesario realizar este tipo de charlas cada periodo, porque es necesario, es demasiado indispensable que las personas sepan cuáles son estos temas, qué síntomas pueden llegar a pasar, cómo diferenciarlos, cómo saber que si es algo personal, si es algo laboral, porque realmente eso afecta tanto en el trabajo, tanto en la persona. Entonces sí sería genial que se podría tomar este tipo de inicio, como el tema de poder generar estas charlas para que los trabajadores se puedan nutrir de este tipo de información, que es muy importante ahora.
Pero desde tu punto de vista, ¿cuántas charlas al año serían idóneas para mantener un adecuado, llamémosle, clima laboral y un adecuado manejo de estos riesgos psicosociales? Yo creería que sería bueno, tal vez una charla al mes, ya que son temas muy amplios que no se pueden tomar en solo una charla cada 3 meses, cada 6 meses, cada un año, sino que sería genial que se podría tomar una vez al mes. Estos temas son muy amplios, hay muchas cosas que se pueden identificar, muchas cosas que se pueden saber y que pueden evitar las personas para sus trabajos, para su vida. Correcto, correcto. Entonces, nuevamente volvemos al mismo tema de que es importante contar con una cultura de prevención y no de reacción, ¿no es cierto? Justamente, Ese es sí. el punto realmente. Ahora, ya con todo lo que hemos desarrollado, desde tu punto de vista, ¿qué crees tú que puede o debe hacer un trabajador cuando siente que su trabajo, su entorno laboral, le está afectando seriamente a su salud mental? Primeramente, ya poder, o sea, identificar qué síntomas tiene la persona, qué temas ya están afectándole o qué áreas ya son las que están afectándole. Ok, por ejemplo, tiene síntomas de depresión, baja autoestima, no quiere levantarse de cama y así. Ok, eso me está afectando en mi ámbito personal. Pero ¿qué tal me está afectando en mi ámbito familiar? No los quiero ver, sí me gusta verlos, no quiero salir o si quiero salir. En mi ámbito laboral, siento que ya no estoy rindiendo como lo hacía antes, o pero no me siento satisfecho con eso, sino que hay que saber identificar primeramente todos estos ámbitos para saber en qué la persona tiene que poder trabajar, en qué área tiene que trabajar para mejorar su mejoría como tal. Y para poder identificar precisamente estas características o estas señales de alerta, lo lógico sería consultar a un profesional, un psicólogo o tal vez un psiquiatra. Sí, justamente, bueno, primeramente se trabaja con un psicólogo y si este tipo de problemática ya está generando bastante alteración en la persona, sí se podría derivar a un psiquiatra para que lo evalúe y lo valore. Lo ideal es empezar con una terapia psicológica porque realmente ya el tema de psiquiatría, de la farmacología, ya es como la última opción. Primeramente, se trata de poder estabilizar a la persona, al paciente, con terapias, con charlas, con todo lo que se trabaja dentro de un consultorio. Y si es que realmente no se encuentra una mejoría y es necesario ya pasar a un tema farmacológico, pues sí. Tenemos justo una pregunta. Nos dicen si se debería incluir en el personal de planta de una empresa un psicólogo como parte integral, así como se tiene, entiendo yo, un médico ocupacional. ¿Tú sugieres que deberían contar también con un psicólogo de planta o tal vez solamente con un convenio con un psicólogo ya es suficiente? Yo creería que sí sería necesario poder tener un psicólogo que forme parte del personal. Porque realmente uno nunca sabe cuándo es necesario poder tener una intervención, así sea una intervención como preventiva, pero que sea parte de, como por ejemplo están en los colegios el departamento, el DESE, que es de consejería estudiantil. Ya. También sería necesario, exactamente como ese departamento, tener en el ámbito, en el ámbito de laboral, que sea parte de la empresa. Ya, perfecto. Una pregunta que me saltó justo antes de que formulen el cuestionamiento en el chat. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre un psicólogo y un psiquiatra? Ya, el psicólogo primeramente, él estudia la carrera de psicología clínica. El Ujú. psiquiatra estudia medicina y se especializa en el área de psiquiatría.
Ah, ok. Ajá, la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra es que el psiquiatra medica. El psicólogo no lo puede hacer, pero puede trabajar a la par de un psiquiatra con su intervención psicológica. Entonces, el psiquiatra lo que hace, bueno, digamos, el psicólogo le comenta, este paciente tiene problemas para dormir, problemas de ansiedad, ataques de pánico. Entonces, el psiquiatra, con toda la información, puede recetar lo que necesita el paciente. Los gramos que necesita, por cuántos días, y así. Y así trabajan a la par, el psicólogo dando su intervención psicológica y el psiquiatra manteniendo el orden de la farmacología. ¿Qué tipo de medicamentos son los que puede recetar un psiquiatra? Ul- eh, Se trabaja muchísimo con primeramente con las biondazepinas, que son como de corto plazo, hasta que ya el antidepresivo como tal ya haga efecto. ¿Por qué? Las benzodiazepinas son como, digamos, para el momento, hasta que el antidepresivo, que digamos desde su consumo, este tiene efecto a partir de las 4 semanas de su consumo. Entonces, si la persona tomó su antidepresivo pero no siente que le está haciendo efecto, porque así son los antidepresivos, demoran en dar su efecto, se le da la benzodiazepina. La benzodiazepina es utilizado para ataques de ansiedad, de estrés, de así. Entonces, como que se le da, lo toma y como que a los 30 minutos se le pasó. Pero el antidepresivo trabaja un poco más lento porque tiene que ir pasando por los neurotransmisores, tiene que regular lo que es el GABA y así. Entonces ahí ya se puede trabajar con el antidepresivo. Con esas dos, digamos, esos dos fármacos se suele usar. Esta es una pregunta recurrente y que también, bueno, me salta en este momento. ¿Este tipo de medicamentos son psicotrópicos o no necesariamente tienen que ser psicotrópicos? No, usualmente se trata de usar primeramente farmacología, que es un poco más suave, más natural para la persona, porque si se le llega a dar digamos, un medicamento que es demasiado fuerte, puede llegar a tener efectos secundarios muy, muy fuertes, muy drásticos a la persona. Puede llegar a tener problemas gastrointestinales, somnolencias, disfunción sexual y muchísimos efectos más, como el aumento de peso, pérdida de peso. Entonces tiene que trabajar, digamos, no tan drásticamente, sino que ir un poco a poco, a ver cómo va reaccionando el cuerpo y así. ¿Se puede generar alguna dependencia hacia estos medicamentos? Sí, por eso hay que trabajarlos con, digamos, el gramo que necesita la persona. No se puede dar, por ejemplo, si una persona necesita tomar antidepresivo, al inicio no se le puede dar la tableta completa. Se tiene que empezar por un cuarto, luego ya los 2 cuartos y así. Ok, perfecto, me queda clarísimo. Ahora, retomando un poco este tema del miedo que tienen las personas, los trabajadores, en primero reconocer que tienen esta condición, que sufren, por ejemplo, de depresión. ¿Cómo se podría solicitar ayuda dejando de lado este temor a la estigmatización o a las represalias? ¿Cómo le ves tú que se podría encasillar de mejor manera? Sí, a ver, primeramente el miedo a hablar puede llegar a incrementar ese aislamiento psicológico y justamente llega a favorecer lo que es la cronificación de este malestar emocional, o sea, de la depresión. Por eso, cuando los trabajadores perciben que expresar su sufrimiento, sus síntomas, puede llegar a tener una consecuencia negativa, prefieren optar por el silencio, lo que, digamos así, chuparlo todo, callarlo y ya. Lo que eso sí genera consecuencias muy negativas porque refuerza lo que es la sensación de soledad y desamparo, de que no tienen algún tipo de apoyo, no tienen una red de apoyo, están solos, no pueden hablar con nadie porque esto puede llegar a generar otro problema. Entonces, justamente en el ámbito clínico, en la práctica clínica, esto se traduce como en unas consultas tardías.
porque cuando el cuadro depresivo ya se encuentra más estructurado, ese sí o sí requiere ya una intervención mucho más compleja que solo una intervención, digamos, preventiva. Perfecto, me queda clarísimo. Entonces, ya que hemos abordado todos los temas, ya para empezar a darle una suerte de cierre a este conversatorio que hemos manejado, Camila, a mí me gustaría manifestar que hay que tener en cuenta que la depresión es una condición que existe y que afecta tanto al mundo laboral como al personal. Le afecta al individuo, le afecta al trabajador y puede llegar a afectar a todo su entorno, ¿no es cierto? Estos famosos riesgos psicosociales son reales, existen, no se puede negar su existencia y obviamente pueden ser perfectamente prevenibles si es que se aplican las medidas del caso y si es que se cuenta con los profesionales específicos que pueden apoyar en ese tema. Y con todo lo que hemos conversado, para mí también queda claro que tanto el derecho como la psicología deben estar directamente relacionados, ¿sí? No se trata de una competencia, sino más bien de un trabajo en conjunto que puede permitir que todos los trabajadores puedan gozar de un adecuado clima laboral y puedan relacionarse de mejor manera en su entorno laboral, ¿no es cierto? Entonces, para mí me parece importante, en primer lugar, hacer un llamado a que exista una acción responsable, ¿sí? ¿Y qué implica una acción responsable? Primero, que se trate este tema, que no se tenga miedo de hablar de este tema. Luego de esto, poder evaluar los entornos de trabajo para saber exactamente cómo se encuentran, para saber qué es lo que está ocurriendo. Porque es lo que yo suelo decir, yo puedo tener una normativa hermosa, unos protocolos de prevención maravillosos, pero resulta que no son ajustables a la realidad de mi empresa, porque no me preocupé en hacer esta evaluación previa, ¿sí? Entonces, si ya cuento con esta evaluación, yo puedo buscar el apoyo profesional específico, ¿no es cierto? Y dejar de normalizar el sufrimiento del trabajador como parte inherente a su trabajo, ¿sí? Entonces, yo a una manera de cierre podría decir que cuidar la salud mental en el trabajo no es un gesto de buena voluntad del empleador, sino una obligación tanto legal como individual, ¿sí? Y un acto de mínima humanidad, ¿sí? Sobre esa base, me gustaría escucharte, Camila, si tú tuvieras que dejar un solo mensaje y que resuma todo lo que hemos hablado a los empleadores y trabajadores sobre lo que es la depresión y los riesgos psicosociales en el trabajo, ¿cuál sería este mensaje? Primeramente, saber que la depresión no es una falla personal. Muchas veces es una respuesta humana a contextos laborales sostenidos como dañinos a la persona, ya que la salud mental en el trabajo no solo protege exigiendo una mayor resistencia individual, sino que también crea condiciones laborales que no lleguen a enfermar a la persona. Por eso es necesario poder promover entornos laborales saludables, no solo para la mejora de la productividad, sino porque también protege el bienestar, la dignidad y psicológico de las personas. Por eso, bueno, siempre es necesario decirlo, que hablar de la salud mental es prevención, más no es una debilidad. Perfecto, perfecto, me queda muy claro. Te agradezco mucho por tu claridad y por la manera de exposición que has tenido de cada uno de los temas. En este momento que estamos básicamente a unos 6 minutos de dar por terminado este espacio, sí me gustaría abrir el, el, el espacio, valga la redundancia, a preguntas. No sé si es que existe algún tipo de pregunta entre todas las personas que se encuentran conectadas en este momento o si tal vez tienen algún tema que deseen consultarnos. Sería excelente poder tener esa retroalimentación con ustedes.
Mientras esperamos, si es que se genera algún tipo de pregunta adicional, eh, ¿cómo tú estructurarías estas charlas que a tu criterio sería importante tenerlas una vez al mes? ¿Cómo crees tú que deberían estructurarse? ¿Cómo deberían llevarse dentro de las empresas? Eh, Primeramente, saber o poder identificar qué problemas son los más recurrentes en el trabajo. Por ejemplo, si es que hay el síndrome de burnout, si hay el tema de algún acoso laboral o que no se están respetando las horas, etcétera. Sería primeramente poder identificar cuál es la problemática principal para poder hablar sobre eso. Obviamente sería ideal poder hacer como un breve juego, más o menos, a llamarlo así, para que las personas puedan llegar a sentir o poder identificar personalmente cómo pueden saber qué es lo que está pasando o cómo identificar qué sintomatología están teniendo también en cuenta sería ideal también poder tener como justamente artículos, algún video, algo que pueda estar justamente enganchado más a su realidad, se puedan identificar. Obviamente también dejando un poquito el tema digamos, las palabras técnicas, el tecnicismo, para que se pueda entender mejor. Y eso, yo creo que básicamente también si se lo trata de una parte como el juego, puedan tal vez concientizar mejor y puedan entender mejor y sepan cuáles son las consecuencias de todo, de la problemática a la que están pasando. Perfecto, chévere, me queda claro. ¿Y qué tipo de empresas crees tú que están más expuestas a estos riesgos psicosociales? ¿O todas las empresas están expuestas en mayor o menor grado? Yo creería que sí están expuestas todas las empresas de mayor a menor grado. Claro que sí, por ejemplo, es una empresa pequeña, por decir, tal vez una cafetería, tal vez no haya tanto riesgo, tanto estrés como una empresa, una compañía, pero en todas yo creo que sí hay un poco de esto. Un poco de riesgo, sí. Ujú. En el tema de las cafeterías, por ejemplo, si hay manejo de clientes, de usuarios, eso también podría generar estrés, ¿verdad? Sí, claro, el tema de trabajar como el servicio al cliente puede generar muchísimo estrés. Perfecto, perfecto. Yo creo que estamos totalmente claros, no nos han formulado ningún tipo de pregunta. Yo quiero agradecerte, Camila, por haber compartido este espacio con nosotros. Como yo lo había dicho aquí en estos espacios en vivo, quiero que generemos este espacio de una manera semanal, con la finalidad precisamente de abordar estas diferentes temáticas y que sobre todo la comunidad pueda seguir generando preguntas, ¿sí? No sé si tú estás de acuerdo en que lo manejemos de una manera semanal para poder brindar ese apoyo que muchas personas pueden necesitar, porque hay veces que como lo suelo decir yo, no se tiene un abogado conocido al que consultarle determinados temas, así como tampoco se cuenta con un psicólogo que pueda también apoyar en un tema específico que estén atravesando. ¿Qué opinas tú de hacer este tipo de espacios? Yo, claro que sí, yo quedo a las órdenes. Igualmente agradecerle a usted, doctor, por darme la apertura nuevamente. Yo de mi parte quedo muy agradecida y claro que sí, cuente conmigo. Muchísimas gracias. Justo tomemos este último mensaje que dice que muchas veces una palabra puede salvar una vida. Sí, en efecto, yo al menos he sabido de muchos casos en los que ya han estado personas por tomar decisiones extremas y un simple gesto, una simple palabra ha marcado la diferencia y ha evitado que ocurra una desgracia más grande. Sí, justamente, bueno, digamos, yo en consultorio he tenido unos casos de justamente de estos intentos y realmente poder tener un poquito de esta intervención con las personas, realmente sí genera un cambio, que hasta personalmente uno se queda muy feliz, muy satisfecho. Qué chévere oír eso.
Nuevamente, muchísimas gracias, Camila, y a todas las personas que se han molestado en conectarse esta noche. Gracias por estar interesados en este tipo de temas. Y justo nos llega otro comentario. Dice, gracias por la charla. A veces uno está aislado de tantas cosas. En efecto, yo creo, soy un ferviente creyente de que estos espacios en vivo nos dan la oportunidad de poder llegar a diferentes lugares en donde puede necesitarse este tipo de charlas o puede ser necesario escuchar un determinado tema, ¿sí? Entonces, gracias por tu apertura, Camila, y yo les estaré informando de cuándo vamos a realizar un nuevo conversatorio para abordar otra temática que tenga que ver, obviamente, con el tema psicológico, ¿sí? Muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo entonces en el próximo evento. ¿Alguna palabra final que quieras decir tú, por favor, Camila? Igual que muchísimas gracias por estar aquí presentes, todas las personas que se han conectado, muchísimas gracias también por sus palabras, me alegra mucho que les haya gustado, que les haya llegado y que les haya importado mucho este tema, justamente como decía un comentario por ahí, una palabra puede salvar una vida y realmente esta apertura, esta dinámica me parece excelente para poder tal vez poder ayudar un poquito a las personas. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes y nos estaremos viendo en el futuro espacio en vivo. Gracias y que tengan una excelente noche. Una excelente noche, Camila. Igualmente, muchas gracias. Gracias.